Televisa presenta. Mi nombre es Hernández Minada Juan Manuel y hoy les vengo a hablar sobre Aurelio Agustín de Hipona, o mejor conocido como San Agustín. Él nace el 13 de noviembre del año 354 después de Cristo, en Tagasté, en el África romana, actual Argelia. Básicamente su padre era un hombre llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano, y su madre era una devota de la iglesia, era una mujer cristiana que tenía mucha piedad y bondad a las demás personas. En la adolescencia, San Agustín de Hipona se interesó por la lectura de los griegos, más que nada de los griegos, ya que a él le gustaba mucho la literatura griega y uno de sus mayores autores que leía eran Hortensius de Cicerón. Él destacó en el estudio de las letras y mostró un gran interés hacia la literatura, especialmente a la griega, porque a él le gustaba cómo los griegos se desenvolvían en su época, ya que los griegos eran un ejemplo a seguir para San Agustín. Él terminó su vida, básicamente su muerte llegó el 28 de agosto del año 430, durante el sitio a los que los vándalos de Jerusalén sometieron la ciudad durante la invasión de la provincia romana de África. Bueno, básicamente eso es un poco de su biografía de San Agustín de Aquino. Ahora les vendré a hablar un poco, pero yo hablaré sobre tres aspectos de la vida más o menos de San Agustín, que son la política, la economía y la sociedad. Bueno, primero les hablaré sobre la política. San Agustín de Aquino pensaba que el origen es la necesidad del humano a organizarse. El humano necesita organizarse para poder vivir en sociedad y pues necesitan a un gobernante que sea mano de hierro, que gobierne a todas las personas, no solo a un grupo, sino a todas las personas. Por eso él decía que debe existir solamente una religión, que era el cristianismo. Por eso él decía que solo un grupo de personas debería tener el poder y las demás deberían ser las que son gobernadas. Básicamente él pensaba en una monarquía, que el más alto así, era, vamos a decir, el papa, que era el sacerdote, que era el que mandaba a todos los demás, porque en ese tiempo la iglesia era la que mandaba, más que los gobernantes, que los reyes, era la iglesia, y aquellos decían que eran descendientes de los dioses, o en este caso de Dios, que es Jesucristo, porque es religión cristiana. Bueno, básicamente ese es el punto de política. Ahora les hablaré sobre la economía. La economía de San Agustín de Aquino fue que básicamente tomó como ejemplo a Aristóteles, estableciendo sus pilares de la futura construcción del pensamiento económico. Las cosas tienen un valor distinto en correspondencia con quien hace uso de ellas. Esto quiere decir que no todas las personas le vale lo mismo, que por ejemplo yo tengo una moneda de oro y otro tiene una moneda de oro, pero quizás para mí es más valiosa la moneda de oro que para él. Eso decía él, que la economía variaba para cada persona. Y el precio de las cosas variaba igual con la necesidad, siendo esta quien regulaba el valor. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo necesito la necesidad de comer, que es la más alta, la necesidad que necesitas todos los días, iba a ser un poco más cara, porque no necesitabas, o iba a ser más barata en otros casos, ya que necesitas la comida para poder sobrevivir. Y pues él decía que variando la necesidad, variaba también el precio. Otra economía que implementó, o él dijo, bueno, en que
estaba a favor de la polemización de la discusión de los derechos de las tierras. Esto básicamente dio inicio al sistema económico actual, que afirma en la base de la palabra de Dios, la razón natural ofrece al hombre una naturaleza con todos los beneficios para que subsista. Esto quiere decir que Dios dio la naturaleza para que el hombre pueda vivir en ella. Así que San Agustín de Aquino, de Hipona, dijo que cada hombre tiene que poseer una propiedad y que esa propiedad le pertenece solo a ese hombre. No le puede pertenecer o tú no puedes entrar a la propiedad de un hombre. Sí puedes entrar, pero te tienes que atener a las consecuencias que te pueda hacer algo ese hombre, ya que es su propiedad. Y es la famosa propiedad privada que todos sabemos ahorita. Ya que si alguien entra a tu casa, tú tienes el derecho de llamar a la policía o en unos casos o en algunos países podrías atacarlo y no tendrías mayores problemas legales. Bueno, básicamente San Agustín de Hipona decía que la sociedad pues tenía que vivir en una comunidad y que tenían que ser gobernadas pues por alguien. Y pues ahí también fue llamada pues las llamadas instituciones, las familias, que pues son porque todo eso viene del cristianismo, ya que Dios creó al humano y a la mujer para que pudieran tener hijos y tener una familia. Y siguiendo esta teoría de la sociabilidad natural de Aristóteles y el poder de los gobernantes que procede directamente de Dios. Esto ya lo venía hablando un poco Aristóteles, pero más naturalmente. Pero él decía que era una obra de Dios, que Dios te creó para que puedas vivir en sociedad, tener familia y vivir con otros individuos y no solamente estar solo. Y pues eso es un poco de la política, la economía y lo social. Pero ahora les hablaré sobre uno de los problemas o las razones filosóficas más grandes de San Agustín de Aquino. Bueno, básicamente una de las razones filosóficas más grandes de San Agustín de Aquino fue la búsqueda de la verdad, ya que él decía que Dios era la verdad absoluta, que Dios era la verdad. Y pues esto básicamente quiere decir que la idea como esencias paradigmáticas de todas las cosas en realidad no existen en un mundo inteligible, sino en la mente de Dios. Por lo tanto, Dios es la única realidad necesaria, es la perfección, el ser auténticamente. Básicamente está diciendo que Dios es todo. Todo por lo que estamos aquí, por lo que vivimos, es gracias a Dios. Y pues él también unió la razón con la fe, ya que él decía que si quieres pensar y filosofar, en verdad necesitas la fe, ya que él decía que entiende para creer y cree para entender. Él unió la razón y la fe. Y pues esto básicamente, la razón y la fe, quiere decir que ambas son lo mismo, que el conocimiento tiene un camino con un mismo destino, que es Dios. Y según él, ese sabio de San Agustín de Hipona, este camino pasa directamente por el interior del ser humano, por su propia alma. Bueno, básicamente esto sería todo sobre San Agustín de Hipona. Mi nombre es Elías Fernando Tuyucoyoc y voy a hablar sobre el filósofo florentino Nicolás Maquiavelo y cómo su pensamiento filosófico influye en la actualidad en la política de nuestros días. Tenemos que recalcar que Nicolás Maquiavelo nació en Florencia, en un pueblo cercano a Florencia que se llama San Chocano Beca y Beta. Él viene de una familia pues novelaria, pobre. Su padre es culto, es abogado, su madre es muy culta. Él vive en una época de guerra que se encontraba Italia, era un puñado de ciudades y estados fragmentadas, siempre estaban en guerra. Él nace en 1467
a 1527. Muy corta tuvo la vida, pero durante su corta vida hizo un gran descubrimiento, o hizo un gran avance para la política, una política muy real, y es el con el que vamos a empezar, que hacíamos referencia al Príncipe, este libro que marca la política, que da una nueva enseñanza de política. Él decía que la política son acciones que se toman, no conceptos o cosas de una naturaleza inexistente, porque él decía que el ser humano por naturaleza era malo o era corrompido o ya se corrompía a través del tiempo o de la experiencia que tenía. Quiero que sepamos cómo algunas frases tienen un sentido también en la vida social o hasta económica en esto. Él hace una separación del núcleo moral, del núcleo político y del poder. Como finalidad él decía, o tuvo la frase que decía, el fin justifica los medios. Esta frase decía que cualquier acción que se tomara para el fin político no se iba a juzgar por cómo se hizo, sino cuál resultado se obtuvo. Esta es de la misma frase que utilizan las madres o los padres de familia, que dicen, por tu bien lo hago y el día que estés grande lo vas a entender. También hay otra frase que él dice, es menester saber que existen dos formas de defenderse. La primera son las leyes que le convienen a los hombres y la segunda es la violencia de las bestias. Pues es menester que si con el uso de la primera no es suficiente, hay que usar la otra. Que buen príncipe o buen gobernante sepa el manejo del uno y del otro juntos. ¿Qué quiere decir? Él le decía al gobernante, utiliza las leyes como un medio, pero si no te hacen caso, se imponen o resisten a tu gobernanza, utiliza la violencia como una forma de paga o de tortura para que ellos entiendan. Y es verdad, y se utilizó, pero hoy en día no solo se utilizó para la política, sino hasta en la sociedad. Cuando la sociedad ve que el gobierno no hace caso a las molestaciones o a los delitos que les hacen, ellos toman rienda a eso, dicen, no, pues más hace caso, pues ahora le vamos a buscar a tal fulano, él me robó, o él le hizo esto a mi hija o a mi familia, y entre varios se lo agarran y toman justicia por las manos. También otra frase que él decía, que el gobernante tenía que ser temido y amado a la vez, que eso también aplica en un concepto no solo filosófico, no solo político aplica, sino aplica empresarial, moral, aplica educacional, en la familia, en todos los aspectos de la vida se podía aplicar esta frase que dice el gobierno tiene que ser amado y temido a la vez. ¿Por qué? Porque decía, tienes que mostrar tu autoridad, pero que te amen a la vez. Porque el temor no es opcional, el temor se gana. Mas sin embargo, el amor es opcional. Cualquiera decide amarte. Hoy por hoy uno dice, para mostrar temor o el poder, creen que con pegar, matar, mandar a secuestrar o amenazarte, creen que es un acto para poder temer. Pero es un temor cualquiera, ese es un temor de miedo, de un miedo de decir inseguridad. Pero del temor que él hablaba, él no era un miedo, un temor a la inseguridad, sino él era un temor que decía, hey, si tú cometes esta falta o esta falta de honra a tu rey, te verás o serás castigado. Entonces iba más allá. Era como dice, como mamá o papá, cuando le tienes miedo a mamá, pero a la vez la amas. Cuando le tienes temor a mamá, a papá, pero también lo amas. Eso es lo que él decía, un ejemplo claro en nuestros días de hoy. También queremos hacer recalco que decía, hacer algún mal moral queda justificado políticamente para el gobernante. Este incluye cualquier tipo de acto ruin, cualquier crueldad o cualquier mentira. Un valor político puede transgredir un valor moral y continuar siendo valioso. Él decía, no importa cuál sea el acto, no puedes ser juzgado porque eres imperfecto. Y eso decía en ese entonces, porque él buscaba la unificación de su nación. Pero es acá de estas frases se ha transversado el significado hoy por hoy. Cuando se enseña política o cuando se quiere tener política, se
creen que el gobernado tenga una ignorancia o que sea ignorante en el conocimiento de la política, creen que es lo bueno. Porque él decía, júntate con los humildes, ellos no piden nada a cambio, porque si te juntas con los ricos o con los de la burguesía, ellos te pedirán cosas a favor. Y era verdad. Hoy se comete ese error, hoy por hoy se está cometiendo ese error. La sociedad no tiene conocimiento en política. La sociedad no sabe decidir qué gobernante es bueno a través de palabras. Ellos deciden cuál es bueno cuando te dan la cantidad o te dan cosas materiales y dicen, ese es el bueno porque me da dinero o porque me está dando. No, señores, eso es una conceptos morales muy abstractos, transgredidos, que se viene de la historia, se viene del pasado y no se ha corregido. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, la verdad los hará libres. Y si imagínate que el gobernado supiera esa verdad de discernir y el saber tomar la decisión, ¿quién los gobernará? Créeme que ningún canalla, ni un ruin, ni un ladrón que quiera estar en el poder va a poder gobernar, sino aquel justo y que sepa cuál es lo que conviene, qué es lo que hoy necesitamos. Gente que sepa gobernar, no gente que con acciones o injusticias se llega al poder, porque eso no es poder, eso se le llama tiranía, se le llama corrupción, tiene un nombre sin fin. Pero en ese entonces Maquiavelo lo decía porque era necesario para él, porque él vivía en una época de guerra. Hoy no estamos en época de guerra, hoy estamos en una época de paz, pero sí estamos en una época de guerra con ignorancia en todos los aspectos. Por eso cada pensamiento filosófico que él deja en su libro es para la renovación de un político o de un poder grande y genuino. Así que eso es todo por mí, me despido. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en el año de 1712. Fue un influyente escritor, filósofo, botánico, naturalista y músico de su época. Es considerado uno de los grandes pensadores de la Ilustración. Sus ideas influyeron mucho durante la época de la Revolución Francesa, en el desarrollo de las teorías republicanas, en el desarrollo de la pedagogía y se le considera precursor del romanticismo. La frase "el hombre es bueno por naturaleza" es una afirmación de la autoría del eminente escritor e intelectual del periodo de la Ilustración Jean-Jacques Rousseau en su novela Emilio o de la Educación, publicada en 1762. Esta novela, donde Rousseau expone sus teorías de la educación que tanto influirían posteriormente en el desarrollo de la pedagogía moderna, se explica que el humano está orientado naturalmente para el bien, pues el hombre nace bueno y libre, pero la educación tradicional lo oprime y destruye esa naturaleza y la sociedad acaba por corromperlo. Él creía que el estado natural del hombre antes de surgir la vida en sociedad era bueno, feliz y libre. La cultura era una capa de convicciones y arbitrariedades que pervertían las condiciones del hombre en su estado natural. Él decía que el hombre primitivo era más libre, cuando menos cultura tenía era más independiente, pero cuando más la adquiría se volvía más dependiente y menos libre. A partir de la publicación de ese libro, su entorno se volvió menos amistoso, lo cual lo llevó a romper su amistad con Diderot. Después publicó un discurso sobre el origen y fundamento de la desigualdad entre los hombres, donde hacía una dura crítica a las instituciones políticas y sociales, quienes las consideraba como unas grandes corruptoras de la inocencia y bondad natural del hombre. Eso fue el punto definitivo para la separación de Voltaire y Rousseau, ya que Voltaire creía que no era la sociedad la cual corrompía al hombre, sino que éste era malo por naturaleza. Rousseau fue crítico con el pensamiento político y filosófico desarrollado por Hobbes y Locke. Para él, los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio conducen a la desigualdad, el egoísmo y, en última instancia, a la sociedad burguesa. Incorporó a la filosofía política conceptos incipientes como el de la voluntad general y alineación. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres. Una contenida en el contrato social
la cual es: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y la otra presenta en su libro Emilio O de la Educación: el hombre es bueno por naturaleza. Durante el periodo de la Revolución Francesa, Rousseau fue más popular de los filósofos entre los miembros jacobinos. Fue enterrado como héroe nacional en el Panteón de París junto a Voltaire en 1794, 16 años después de su muerte. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.